ir dando. Y a Saúl le ocurrió exactamente lo contrario. Él se engrandeció en las batallas y él quería que fuese admirado por Israel. Y de hecho, cuando el profeta se acerca, Samuel, a reprenderlo, cuando Dios le había dicho que destruyese a todos los amalecitas, él dejó el botín. Ah, pero yo lo he hecho para hacer sacrificios a Jehová y tal. Y no. El profeta le dijo, no, nuestro Dios no se complace en sacrificios, sino en obedecer su palabra. Es maravilloso, porque Él se engrandece. Bueno, pues ven conmigo, que vamos a, que el pueblo me aclame. Él estaba ya interesado en la grandeza, ¿no? Y es muy propio de la naturaleza humana, de todos nosotros. Es muy bueno que en estos artículos que he vuelto a traducir, porque ya he visto que los había traducido y encontré dónde están. Y es maravilloso porque son frescos y nuevos. Qué bonito es que a los que le ilumina Dios el entendimiento, lo primero es que reconocen su propia debilidad. Y lo necesario que es, porque nuestra alma, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y rápidamente nos podemos poner en una situación en que ya he comprendido muchas cosas, ya. Y esto Dios dice, bástate mi gracia. Por eso el mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo con el aguijón en la carne. Y Pablo decía, quítame esto, ya no puedo más, ya va 3 veces. Y dice, no, bástate mi gracia. Y era por eso mismo, porque quería que continuase humilde, o sea, que continuásemos viendo nuestra propia debilidad. Yo es lo que he visto. Cuando me preguntabas cómo estás, yo te digo, esta semana, genial, porque reconociendo estas cosas, veo cómo Dios ha sido fiel mostrándonos todo lo que han escrito estos hombres. Y son muy claros. Cuando comenzamos a ver la faz de Cristo en nosotros, igualmente reconocemos nuestra debilidad. Y esto Por es importante para Dios. Y de ahí que veamos, como tú decías en Saúl, cómo es posible que se olvidase de nuestro Dios y fuese a consultar a una adivina. Es una adivina que además él había proscrito, es decir, él había retirado, como Dios le dijo, todo lo que era del adversario, los adivinos, los parapsicólogos, todo eso lo había echado fuera. Y sin embargo él va a buscar y encuentra aquella divina de Endor, ¿no? Que le presenta a Samuel. No, lo que le presenta son espíritus diabólicos, así mismo. que ahí se sale del cerco de Dios, o sea, ahí de alguna manera le permite al adversario, por supuesto, actuar y entrar a pesar de que era el escogido de Dios en ese momento para reinar. Sí, O sea, ese es un ejemplo interesante para todo lo que hablamos la vez pasada. sí, sí, totalmente. O sea, y ahí vemos el desastre que causó no solo a su propia vida, sino a todo el pueblo. Es decir, corrió sangre por todos lados, por dejar a nuestro Dios, ¿no? O sea, es muy, nos adiestra a nosotros. Todo lo que está escrito antes es para nuestro aprendizaje. Y no podemos acusar a Saúl, porque nuestra alma es exactamente igual. Alto. De ahí lo que Dios necesite de que, Es para aprender, para aprender. para Para... aprender. Sí, no. Cuando estemos ansiosos, cuando estemos angustiados, cuando no eches en ningún otro sitio sino en nuestro Dios. Así. No, tu Dios es el que te lleva, tu Dios es el que te cuida, sea cual sea la circunstancia.
Y es tan bonito, es tan... Eso es lo que Dios quiere, y esto es la prueba, y esto es, Dios Es- te dice, o sea, mantente echando toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. así Y, es, así y es. sabe que podemos cansarnos, sabe que podemos volvernos para atrás y no querer, uff, o eso mismo, ¿no? Como Saúl, hecho polvo, se va a una divina y nosotros aprendemos de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo fiel que es nuestro Dios, cómo nos ha llevado y cómo nos va a llevar y cómo nos lleva. Así es. Bueno, hoy vamos a continuar entonces. Nunci, bienvenida. ¿Cómo Buenas estás? noches a Buenas todos. noches. Hemos estado orando, yo por lo menos he estado orando muchísimo por ti. Muchas gracias. Dios es maravilloso y es un bálsamo instantáneo, entonces espero que hoy estés súper bendecida con lo que vamos a ver hoy. Bueno, ¿quieres decir algo, no? Sí, que veo tu micrófono abierto. No, es que no lo he podido cerrar. Ah, bueno, Es pero que- no importa. Déjalo así si No, quieres, tranquila, no pasa tranquila. nada. Listo. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere arrancar con una oración? Pues si quieres yo. Vale, Perfecto. no, súper. Eh, Genial. Padre Celestial, en esta bella noche queremos agradecerte inmensamente, Padre, por tu bella palabra, por esa palabra fiel, acrisolada, por esa palabra que nos has dejado escrita, para que todos y cada uno de nosotros vayamos a ella, podamos ahondar, escudriñarla, podamos conocer tus grandes y poderosas verdades. Gracias, Padre, porque en este tiempo es maravilloso saber todas estas verdades, porque el mundo va en contravía de tu bella palabra, pero tú nos has escogido para que podamos ir a ella. Sabemos, Padre, que tu palabra es viva y eficaz y que lo más importante es que la creamos, es que vivamos con ella, sabiendo que a pesar de lo que nos digan o lo que el mundo nos muestre, nosotros nos afianzamos y nos afirmamos en lo que hemos aprendido. Te doy infinitas gracias, Padre, porque es un privilegio para mí poder conocer todas estas verdades y toda esta bella palabra, que es un bálsamo para nuestra vida, que a pesar de las vicisitudes y las destrezas que tengamos, tu palabra nos anima y nos reconforta. Te pido, Padre Dios, que nos des mucha sabiduría. Te pido mucha sabiduría, Padre, para que cada vez yo pueda entender y comprender más tus verdades, porque tu palabra nos alivia nuestro corazón, nuestro ser. Y gracias, Dios, porque tú nos muestras cosas maravillosas que no todo el mundo tiene esa, o no lo ha querido, porque todos tenemos la oportunidad de ir a ella, porque es tu palabra, no es palabra de hombre, sino es lo que tú deseas que nosotros conozcamos. Gracias, Padre, por la vida de las personas que escudriñaron tu palabra y que la escudriñan actualmente, porque es un legado que nos han dejado para que nosotros continuemos con ella, podamos a toda aquella persona que desee en su corazón conocer todas estas verdades, lo podamos hacer por una noche llena de tu luz, de tu sabiduría, porque sabemos que cada vez tú tienes palabras que consuelan nuestro ser. Te agradezco inmensamente por esta bella oportunidad y te elevo mi oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. No, sí, muchas gracias. Vamos a iniciar. Em, la semana pasada quedamos bueno, acá yo voy a hacer un pequeño resumen. Esta es la tercera parte de estudiando Efesios 1:21 por encima de todo. Este es un pequeño resumen de lo que quedamos. La semana pasada, este es el versículo de estudio que es Efesios 1:21, que es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ay, perdón. Dios mío, otra vez Perdón, un segundo, que es que esto se confira acá. Efesios 1:21 nos dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Este es el versículo que hemos estado estudiando. Y vimos la palabra, la frase por encima de todo. Esta palabra es la griega uperano, que está compuesta por uper, que es encima, y ano, que es arriba. Podremos observar que cada palabra significa tanto arriba como encima. Consecuentemente, la composición de esta palabra expresa una cierta intensidad, una cierta, es grande también, es grandiosa, es grande. Por encima de todo es absoluta, ¿sí? Y vimos también, empezamos a ver la palabra arche, que es la palabra griega, principado, que es la palabra griega arche o arque, que significa principio, gobierno, dominio, dignidad, gobernante, magistrado, poder, primeramente, primero. Este término se emplea de modo especial para denotar a los poderes espirituales del mundo invisible, sean buenos o malos, y se utiliza de seres supramundanos que ejercen el gobierno y que reciben el nombre de principados. Entonces, la vez pasada pues vimos bastante, digamos, usos de esta palabra principado y hoy vamos a continuar y vamos a culminar esta primera parte de la palabra. Vamos a ver la palabra autoridad, poder y señorío. Vamos a culminar esta parte de Efesios 1:21 el día de hoy. Entonces vamos a continuar viendo un poco más de esta palabra principado. En el libro del Apocalipsis, arche, que es esta palabra, se utiliza como un título de Cristo. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Aquí podremos observar que el título, el principio y el fin, se pone en correspondencia con el gran nombre Jehová, el nombre de Dios en pacto, redención y propósito. Este uso de arche en Apocalipsis indica tiempo y es además, como dije anteriormente, un título del Señor, puesto que Él reúne en sí mismo todos los tiempos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Entonces aquí vamos viendo estas características que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando se dice que está por encima de todo, que es el principio y el fin. Aparte que es por encima de todo, es el principio y el fin. En la segunda ocurrencia, el Señor es denominado el principio de la creación de Dios. Esto nos lleva hasta Colosenses 1:18, donde leemos, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todas las cosas tenga Él la preeminencia. Entonces está por encima de todo, o sea, es absoluto, es el principio, es el fin, para que Él tenga toda la preeminencia. Entonces ya vamos viendo más atributos de esta palabra principal. En Romanos 8:38 hay una verdad maravillosa que dice, por lo cual estoy seguro, y esto es muy importante tenerlo en cuenta a partir de lo que hablamos la semana pasada y de lo que iniciamos a hablar ahorita. Ay, perdón. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, acá está la palabra, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos principados y potestades son clasificados con los ángeles y se incluyen entre los poderes invisibles supramundanos en relación a los hombres, tales como la muerte, que no podrán jamás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Así parezca que estos principados y autoridades puedan ser enemigos y perjudiciales para el creyente, ¿sí? Muy importante esto. Primera de Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Se nos lleva
hasta el final, aquí en Primera de Corintios, o el objetivo de las edades, cuando todo gobierno y toda autoridad venga a ser sometido. Es decir, que estos supramundanos poderes se mencionan, estos supramundanos poderes van a ser, cuando se cumplan las edades de los tiempos, suprimidos, ¿sí? Todo va a ser suprimido, todo dominio. Y estos poderes, principados, potestades, autoridades, se mencionan 6 veces. Las 6 referencias se distribuyen de la siguiente manera y la interrelación se hace evidente por el paralelismo que vamos a ver aquí exhibido, ¿sí? Aquí hay una cosa súper interesante y es que cuando uno escudriña la palabra principados, potestades, autoridad, los mayores usos están en las epístolas escritas por Pablo en prisión. Y este uso de principados prácticamente está solamente en las epístolas de Pablo. O sea, es interesante ver esa parte, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, este paralelo, estos son los usos que encontramos en las epístolas en prisión de estas palabras principados y potestades. Entonces, el primer uso lo tenemos en Efesios 1:21, que es el versículo que estamos estudiando, que dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces acá Welsh hace esta estructura donde A es está relacionado ahorita con las otras 3 que vamos a mirar, y dice acá Welsh que Cristo por encima de todo principado y autoridad. Importante eso, por encima de todo principado y autoridad, en este mundo y en el venidero, la iglesia que es su cuerpo y la plenitud. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Algunos principados y potestades están a ser enseñados a través de la iglesia de la multiforme sabiduría de Dios, dice Welsh como punto B. Y aquí no parecen ser poderes malignos o que sean perjudiciales para nosotros. Esto me parece muy importante y es una alerta porque honestamente yo pensaba que esta multiforme sabiduría de Dios, que era conocer por medio de la iglesia, yo pensaba que era a todos los principados y potestades, incluyendo los de maldad, pero según Welch me dice, parece ser que no, parece ser que son los principados y potestades celestiales, los de arriba. Eso pues es un punto interesante para después, terminada la sesión, discutirla. El punto C está en el uso de Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del maldad en las regiones celestes. Según Welsh dice, estos principados y potestades son espirituales y malignos, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra los cuales tenemos lucha. Ahorita al final vamos a explicar un poquito esta parte. Y por causa de quienes tenemos que vestirnos de toda la armadura. Como bien sabemos, la parte de la armadura está en Efesios 6 y pues hasta ahora vamos en Efesios 1, entonces esta parte la vamos a dejar para cuando tenga, mejor dicho, cuando sea el momento, pero aún así, pues vamos a mirar una pequeñísima parte de qué es esto de la lucha. Entonces, tenemos la siguiente, la otra sección, que es esta. En los siguientes están en 16, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Se escucha? Pero apagó el micrófono, Liliana. No, sí, espérate, yo. Mira, ahora sí, ya. Ya.
Ya lo pude desactivar, Nuncitas. Ya voy acá. Y el de Sandra también. Muy bien. Entonces, acá tenemos otra relación, que son los otros 3 versículos donde aparece esta palabra. En Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. La explicación de esta parte en la estructura dice, Cristo antes de todos los principados y potestades que fueron por Él creados y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, la plenitud morando en Él. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. ¿Sí? El otro uso está en Colosenses 2:10, donde dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, en asociación con la iglesia que está completa en Él, ¿sí? Están estos principados y potestades, pues de Cristo se dice que es su cabeza. Esto está en balance con Efesios 3:10, es decir, con esto que habla acá de algunos principados y potestades que están a ser enseñados, ¿sí ven? Entonces acá hay una relación entre esto, entre Colosenses 2:10 y Efesios 3:10, ¿sí? El otro uso está en Colosenses 2:15, donde dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí, sin embargo, estos principados y potestades son enemigos de nuevo. Estos emplean los rudimentos del mundo. El Salvador despojó o desactivó, esto me encantó, esta palabra, desactivar, a estos principados y potestades en la cruz, ¿sí? Entonces, con esta estructura podemos ver un poco, podemos ver mucho más luz y saber que tenemos unos principados y potestades que están arriba en lo celestial, diferente a los principados y potestades que están en el aire o que están más abajo, que recordemos que ellos nunca fueron al tercer cielo, o sea, nunca entraron a ese allá, al lugar santísimo, al tercer cielo. Entonces, bueno, eso es en consideración de lo que hemos estudiado con Amparo. Y tener muy en cuenta que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, despojó, dice el versículo, Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que los desactivó, él desactivó, despojó a estos principados y potestades en la cruz. En Colosenses 1:18, Cristo es el arche, el principio, el principal, y todos los demás fueron por él creados y para él y por él todos subsisten. ¿Sí? Entonces, ese es el orden, digamos, vamos en ese orden hacia abajo, para tener clarísima esta parte de la escritura, que a veces se confunde uno un poco. Bueno, entonces, en la atmósfera de la primera creación, recordemos que estos poderes parecen haberle sido delegados, ¿cierto?, a ese ángel que cayó. Pero en la nueva creación, estos principados pierden su autoridad, la cual tan solo es ejercida por el Señor únicamente, ¿sí? Esto ha de continuar siendo así hasta que el último enemigo sea destruido y se alcance el objetivo o meta de las edades. Entonces, a estas 6 referencias anteriores, por tanto, debe asociarse sin excepción esta regla, del mismo modo que él ha de sorber la muerte en victoria, ¿sí? Entonces, el único que tiene el poder y la autoridad sobre estas principados y potestades y autoridades es el Señor Jesucristo.
En Primera de Pedro 3:22, Pedro dice de Cristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, que esto es la palabra principados, autoridades y potestades. Pedro aquí, o aquí se sustituye a los principados por ángeles. Los ángeles tan solo se mencionan una vez en las epístolas en prisión y tan solo como algo que hay que dejar de parte. Esto es en el pasaje que habla de la adoración de ángeles, ¿sí? Bueno, ahora viene la palabra dominio. Ahorita vamos a ver, vamos a concluir un poco esta palabra de principados, pero primero vamos a mirar las tres palabras de sus significados. Entonces, dominio es la griega kuriotes, que es señorío, que es una posición que parece haber sido abusada y perdida y la cual debe venir a ser ejercida en la plenitud de su significado por Cristo, cuando en el día de su exaltación toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que acá la palabra curios está en Filipenses 2:10-11, que es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces acá lo mismo, ver que no tenemos, o sea, él no tiene, digamos, esas principados y potestades que están en esta esfera, perdón, en esta atmósfera, en el aire, no tiene dominio sobre nosotros. La palabra autoridad es la palabra griega exousia, que es del verbo exesti, que denota todo lo que es lícito o válido o conforme a la ley. Capacidad o poder con el que uno ha sido investido. También es poder de regir o gobernar. El poder cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Hago acá una aclaración. Acá cuando habla la palabra conforme a la ley, se refiere a la ley que esté vigente, o sea, hay que verla desde el punto de vista dispensacional. Es decir, digamos que en el Antiguo Testamento había una autoridad en los evangelios, la autoridad, ahorita nosotros tenemos un evangelio que es el dado por Pablo. Hay una autoridad y una ley, hay una forma que es diferente a las anteriores y es diferente a las posteriores. También es poder de regir o gobernar, el poder cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás, ¿sí? Esta ley acá se refiere a qué normas, qué ordenanzas, qué designios tiene esa administración que nos compete. Y esta parte es supremamente importante para nosotros no ser tentados o no perder nuestra corona, no perder nuestro llamamiento, porque en la enseñanza de los audios que mandó Liliana, la de Satanás, hay una parte bien interesante que habla pues como de la cristiandad, ¿sí? Que digamos que cuando no se conoce la verdad, porque hay una parte de la armadura que es la verdad, pues cuando no se desconoce, cuando no está bien, pues entonces ahí se tiende a salirse del cerco, por supuesto, y entonces ahí es donde el adversario viene y hace lo suyo, y las personas creyendo que están haciendo las cosas para Dios, no las están haciendo para Dios. Entonces, digamos que esto es súper importante, pedirle mucho a Dios, o sea, discernimiento espiritual, humildad y mansedumbre para nosotros seguir mirando, seguir estudiando la escritura y que nos vaya mostrando lo que es para nuestra dispensación. O sea, esto son cosas supremamente profundas y delicadas, porque es que el adversario nunca se va a mostrar así de una, sino es tan sutil en sus palabras y en sus cosas que podemos caer fácilmente en no entender o en creer otras cosas que no son, etc.
Bueno, esta misma autoridad es la misma palabra para potestad y se usa para denotar aquello que está sujeto a la autoridad o gobierno, ¿sí? Es poderío, potestades, autoridades, derecho, jurisdicción, ¿sí? La palabra poder o potestad debería estrictamente reservarse para la traducción de dunamis, dice Welsh, y la palabra autoridad ser usada para la palabra griega exousia, que se encuentra aquí en Efesios 1:21. Ahora vamos a ver dos ocurrencias en las epístolas en prisión donde se emplea esta palabra exousia, que está en Efesios 2:2, donde dice el príncipe de la potestad del aire, y Colosenses 1:13, que dice librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, concluyendo un poco estas 4 palabras que son uberano, tenemos arche, tenemos exousia, y me falta una. Esta es autoridad, espérate, me devuelvo, y esta es curiotes, ¿sí? Entonces tenemos estas palabras, acá vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña conclusión para que lo discutamos ahora, ¿sí? Entonces, la iglesia del misterio no tiene nada que ver, como primera medida, con los mensajeros y ministros celestiales, sino tiene que ver con la aristocracia celestial, los tronos y dominios. Aquí es donde debemos considerar la cantidad de usos de las palabras principados, dominios y potestades en las epístolas en prisión. La excelsa exaltación de Cristo como la cabeza de la iglesia se entiende mejor cuando percibimos el alto orden de los seres espirituales que son puestos bajo sus pies. Entonces, era lo que les decía ahorita, que cuando uno va y escudriña la palabra principados, esta palabra está casi toda, sus usos están, hay 6 usos, imagínense, hay 6 usos en las epístolas en prisión, ¿sí? Acordémonos que fueron exhibidos públicamente con el triunfo de Cristo en la cruz, sí, que estamos con el Cristo ascendido. O sea, si nosotros vemos estas inescrutables riquezas de Cristo, todo lo que está escrito en Efesios, en Colosenses y en Filipenses, pero sobre todo en Efesios, es grande, es exagerado, es más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra iglesia del misterio está relacionada con la aristocracia celestial de tronos y dominios, o sea, la parte más alta. La autoridad del príncipe del poder del aire le será por último otorgada a la gran bestia anticristiana al tiempo del fin. Eso recordemos que no lo enseñaron a Amparito en Apocalipsis 13:2-4, lo cual nos da alguna idea de la natura de los enemigos puestos bajo los pies del Salvador. Fíjense que todo está sujeto a Cristo. Nada tenemos que hacer nosotros. Satanás está incluido entre las potestades espirituales y señorío descritos en Efesios 1:21. Esta afirmación es cierta ahora, aunque Cristo no es aún manifiestamente cabeza sobre todas las cosas, o sea, aún no se ha llegado el tiempo, sí que lo es para la iglesia que es su cuerpo, nosotros, puesto que Dios le ha otorgado la autoridad para que así sea en este tiempo, ahora. Colosenses 1:13, ¿qué nos dice con respecto a esto? A esta potestad espiritual de Satanás. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y una de las cosas que no se nos puede olvidar es que nosotros estamos hablando de temas espirituales, o sea, de Cristo en nosotros. Ahora,
como Cristo, matemáticamente viéndolo desde este punto de vista, como Cristo está en nosotros, estoy vestida de Cristo, ya soy de Cristo, tengo simiente incorruptible, mi posición aristocrática celestial es en el tercer cielo, donde Él nunca ni va a poder entrar ni ha entrado. Por ende, no me puede tocar de ninguna manera, ¿sí? Y Él tiene una limitante que es la potestad del aire, que es la bóveda celeste. Entonces no tiene paso hacia arriba, por eso es que tampoco nos puede tocar. No solamente porque estamos investidos de Cristo, sino porque estamos en una esfera de bendición muchísimo más alta. Ahora, cualquiera que haya sido la autoridad de Satanás antes de la destrucción del mundo, está claro que en el tiempo presente no tiene ni tuvo autoridad alguna en los lugares celestiales, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y donde nosotros estamos en Él ahora. Por ende, solo puede operar en este limitante campo, el aire, y no tiene autoridad ni señorío en nosotros, que era lo que les estaba comentando. Él no puede afectar aquella nuestra vida que está escondida con Cristo, pero sí se puede acercar a nosotros a través de la vieja natura, si nosotros le permitimos, o sea, si nosotros nos salimos de este cerco de Cristo, intentando robarnos nuestras coronas y nuestro llamamiento. Dios no nos deja desprovistos, nos da la armadura descrita en Efesios 6, que es Cristo en nosotros, y la única forma de decantarla es conociendo de qué está hecha la armadura y que por nuestras fuerzas nada somos, reconociendo nuestra debilidad y haciendo de esa armadura nuestra resistencia, ¿sí? Es decir, que este es un pequeñísimo esbozo para poder como ver nuestra posición delante de esos principados y potestades, cómo es mi actuar frente a eso, ¿cierto? Porque la vez pasada alguien preguntó sobre la lucha, ¿sí? Pero ya revisando más a fondo la escritura, la lucha primero no la hacemos nosotros, la hace Cristo. Y segundo, más que una lucha, es una resistencia. ¿Y cómo resistimos ante, digamos, esos dardos? Es con la escritura, con la palabra de Dios. Porque Cristo es el principio. Cristo es la palabra viva. Cristo es mi armadura, ¿sí? Por ende es la savia, es la armadura que me cubre y Él es el que hace todo, el que vence. Es con la escritura, no es con ninguna otra cosa, ninguna otra fuerza, ninguna otra lucha, ¿sí? Entonces es como para dejarlo un poquito más claro. Es estar listos a todo momento, con esa armadura, con la escritura, con la palabra viva, para cualquier cosa que ponga a prueba nuestra fuerza espiritual. Sí, es decir, nosotros tenemos que estar listos todo el tiempo, puesta la armadura, para cualquier cosa en nuestra vida o cualquier situación que ponga a prueba nuestra fuerza espiritual o nuestro Cristo, nos ponga a prueba, pues, que puede pasar en el momento que menos esperamos. Y a todos nos pasa, o sea, en el momento que menos esperamos. Es estar firmes y alimentarnos del evangelio que hemos oído, en el ascendido Cristo Jesús, y esperar a que pase el día malo. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Muy importante esta parte, que era lo que dice clarísimamente, lo dice Bullinger, lo dice Welsh, el evangelio que habéis oído, ¿qué hemos oído nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro llamamiento? ¿Cuál es nuestra dispensación? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo ahora? Ahí es donde tiene que estar la verdad y ahí es donde tiene que estar nuestra firmeza.
porque ese es el punto, uno de los puntos más importantes para un cristiano, para un creyente. Porque como podemos ver a nuestro alrededor, cristianos se llaman muchos, pero no todos tienen la verdad. Muchos creen otras cosas y ahí es donde le dan cabida, digamos, a estos principados y creen ellos que están adorando a Cristo y resulta que están haciendo cosas para su propio vientre, su propia carne. También porque no han descubierto bueno, de alguna manera no se les ha dado a conocer o como sea la doble naturaleza. Entonces, como explicaba Juan ahora, y pues está escrito en la palabra, Bullinger también lo explica, a la medida que nosotros vamos teniendo más luz en la escritura, a medida que nos alimentamos de la escritura, entendemos, a medida que Dios nos da más sabiduría, en esa medida vamos descubriendo lo inútiles que somos, que no servimos, o sea, lo inútil que somos en el esfuerzo. Entonces, a medida que vemos esa inutilidad, es cuando nosotros dejamos ser a ese Cristo, que es nuestra armadura, que es la que nos envuelve y nos protege, nos envuelve y nos protege. Entonces, por eso acá Pablo dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hasta acá, digamos, vemos como un poquito más a fondo la palabra, el versículo de Efesios 1:21, que está en el contexto de la habitación del trono, ¿sí? Y continuaremos la próxima clase de qué es lo que está debajo de los pies del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, esto era hasta aquí esta otra parte del libro de Efesios. Me bendijo realmente muchísimo poder ir revisando un poco más profundo, porque a veces nosotros mismos, como decía Juan, de pronto a veces se nos escapa y se nos va a seguir escapando. O sea, gracias a Dios acá en este grupo nos podemos expresar y podemos corregir y podemos ser mansos y humildes para entre todos entender, ¿sí? Y también para ir uno mismo a la escritura y ver y comprobar y tenerlo más claro cada día, porque puede llegar uno también a confundirse. Entonces, eso era, si tienen preguntas, uy, ¿qué pasó acá? Uy, ¿me escuchan? Yo los veo todos diferente. Hola, hola. Sí, Sarita, te estamos escuchando. Ah, ok. Sí. Hola, veo como... Presente combatiente. Bueno, qué bien, sí, porque es que los veo distintos. Bueno, entonces, ¿alguien quiere participar o quiere opinar acerca de lo que vamos viendo? Es importante que hablemos, que compartamos, para ir entendiendo poco a poco más, cada vez más esta parte. Ujú. No sé si es que no me escuchan. Sí, bueno, hay que ver el cuadro general. Es decir, esto está escrito en Efesios. Todo lo que hemos visto esta noche. ¿Y qué es lo que nos está iluminando el Espíritu? Es una altísima posición. Es una altísima posición. Nosotros no podemos imaginarlo, no podemos sondarlo, tiene que ser iluminación del Espíritu, porque fíjate, lo que hemos visto es que todos los principados, potestades, huestes, autoridades, esto se está refiriendo a todo lo que nuestro Dios ha hecho. Pero no tenemos que quitar la vista y no podemos
diciéndonos que nos ha puesto sobre todo eso. Este es el misterio. ¿Cómo es que a nosotros, criaturas que no entendemos literalmente nada, lo que sí que está claro es que aquí en Efesios dice que antes de la fundación del mundo escogió una compañía que estaría por encima de todo esto que ha explicado Sara, de todos estos principados, potestades, sean los que no se rebelaron primero y que están en aquellos lugares celestiales, sean después los que están en el aire, más abajo, y que son las potestades de las tinieblas, y aquí en la tierra. Todo esto ha dicho Dios, ha escogido una compañía antes de la fundación del mundo para ponerlo en el trono. Esto es algo que uno lo cree por la fe que trae Cristo en nosotros, ¿no? De manera que cuando alguien entiende esto, porque lo ilumina el Espíritu, claro que tiene que decirle a Dios, explícamelo. Pero está escrito. Lo que está viendo Sara, versículo a versículo, es a través de escudriñar las Escrituras, conociendo las palabras y la palabra, y mostrándolo, digamos, al detalle, o sea, como si tuviésemos un microscopio y vamos viendo las palabras, y nosotros no podemos engrandecernos, sino todo lo contrario. O sea, nosotros, qué bonito, porque volviendo a ver un estudio que ya había traducido y que volví a trabajar, es muy cierto que a medida que nuestro Dios nos hace ver todas estas bendiciones, de la misma, proporcionalmente igual, vamos viendo nuestra inutilidad, o sea, nuestra incapacidad para comprender todo esto, para responder a la llamada. Es muy fácil decir, ¿cómo es posible que Dios nos bendiga tantos y yo no tengo que hacer nada? Bueno, pues esta semana hice un trabajo que es genial. Yo recuerdo cuando también en otra reunión hablamos de aquellos dos que estaban, el publicano y uno que era pecador, y uno estaba diciéndole a Dios, te doy gracias porque yo no soy como estos pecadores y que soy... y conozco tu ley y conozco tu palabra y soy esto y no soy como aquel. Y en esa misma parábola decía que estaba el pecador que ni se atrevía a levantar los ojos, y Jesucristo, nuestro Señor, dice, que no tiene dónde poner sus ojos, que ve su incapacidad, es justificado y se va a su casa plenamente justificado. Y esto es algo que pensamos, o sea, vemos todas estas bendiciones que nuestro Dios nos da, y Él al mismo tiempo requiere, y no solo requiere, sino que nos quita todo mérito, todo mérito, todo, absolutamente todo, ni mismo lo que pensábamos que era bueno en nosotros, resta para desnudarnos. Desnudarse es una palabra que es muy, muy necesaria para nuestro Dios. O sea, vosotros tenéis que desnudaros de absolutamente todo, ¿no? Y ser como, y esto es el artículo que había y ya lo envié, somos como Mefiboset.
Qué hermoso, porque Mefiboset no habla nada las escrituras de él, pero David, cuando ya tiene su reino, y es exactamente igual, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento es para nuestro aprendizaje, dice nuestro Dios. Y David, cuando consigue su reino, que es la ilustración de lo que él consiguió, nuestro Señor Jesucristo, entronado, ya rey, cuando con su sacrificio ganó todas las victorias para reconciliar todo para nuestro Dios, David preguntó si había quedado alguno de la familia de Saúl que había sido destruido. Y entonces le dijeron, está Mefiboset. Y Mefiboset era hijo de Jonatán. Y una ama que trabajaba en el palacio, cuando se dio el desastre todo para Israel, como se dio el desastre en el mundo con la caída, la llevaba el ama y se cayó el niño, era muy pequeño, y se quedó lisiado de ambos pies. Lisiado de ambos pies. Y además vivía en un territorio que se llamaba Lodebar en hebreo. Y Lodebar significa un sitio inhóspito, que no tiene pastos, que no tiene alimento. Por tanto, él estaba lisiado de ambos pies, vivía en un sitio horroroso, vestido de ropas andrajosas, y David, por amor a Jonatán, ¿os acordáis? No sé si algunos os acordáis, pero cómo amaba a Jonatán, dijo, y su hijo está allí, y mandó a buscarlo, mandó a buscar a Mefiboset. Y es hermoso porque ese retrato es exactamente de cómo nos sentimos cuando Dios nos dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos lisiados de ambos pies, ¿entiendes? Y cómo Él manda a buscarnos y manda a transportarnos. Y él, Mefiboset, llegó a ser un huésped a la mesa real, cuando no merecía nada, cuando vivía en un sitio que no tenía pastos, que no tenía... Esto es un retrato de nosotros mismos. Y además, te digo que cuando nos ilumina el Espíritu nuestro Dios, de una manera homogénea nos enseña nuestra absoluta debilidad, nuestra absoluta incapacidad. Y así, totalmente desnudos, vemos cómo tenemos que ser transportados a esos lugares celestiales. No somos nosotros. No somos nosotros, sino que Él envió a llamarnos y nos transporta. Y es igual que Mefiboset, como es que lo tiró de aquel sitio inhóspito y que no había alimento, que sus ropas eran totalmente andrajosas, y lo coloca a comer todos los días a la mesa real. Fíjate qué cosa más hermosa, porque es un retrato de lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que hemos estado viendo aquí, que es precioso cuando vemos todas estas palabras, todos estos principados, potestades, huestes, y que son además seres sobrenaturales que nuestro Dios ha hecho y que viven en esos entornos celestiales, Dios dice que nos ha subido allí arriba, no somos nosotros que vamos. Así que, ¿cómo no vamos a estar sencillamente agradecidos y que Él nos ilumine el entendimiento para ver cómo lo hace?
Y esto es muy hermoso porque en cada escritura que tenemos, nosotros vemos, cantidad de cosas tengo que hacer, tengo que orar, tengo que hacer, tengo que... Uy, y ahí nos hacemos un lío tan enorme que por eso no disfrutamos cuando leemos las escrituras. Sin embargo, si uno se sienta tranquilamente en la presencia en Cristo de nuestro Dios y le pide iluminación, vemos a Cristo en todas partes, en todas las escrituras está Cristo. Entonces vemos que Él es nuestro sustituto. Entonces podemos disfrutar de cada palabra que leemos, pidiéndole esa iluminación para que Él nos diga exactamente todas las bendiciones que trae para nosotros. Es como está escrito en Génesis. Dios traía todos los animales para que Adán le pusiera un nombre. Pues exactamente hace con nosotros, trae sus palabras para que nosotros pongamos un nombre. Y vemos que el nombre es siempre Cristo. Cristo es nuestra sustitución, Cristo es el nuevo hombre, Cristo es el interior, y es cierto que el exterior, Dios dice el exterior, se desgasta de día a día, pero el interior se renueva. De manera que más pedimos iluminación para que el alimento al hombre interior. ¿Y cuál es el alimento del hombre interior? Es el estudio palabra por palabra de lo que Dios nos ha escrito cuando le pedimos iluminación. Para poner un ejemplo, no sé si tenéis la Biblia, pero si tenéis algunos con vosotros, ir a Primera de Juan, que no es de las epístolas del misterio, pero Juan escribe para todo el mundo. Juan no escribe ni para la iglesia de Dios, ni escribe para la iglesia del cuerpo, sino para todo el mundo. Esto es una distinción que aprendemos, pero Juan es importante porque enseña a todo el mundo, ¿okay? Por tanto nosotros también estamos incluidos, sabiendo ahora que Él, todo el mundo que ha creído, hemos hecho la sustitución en Cristo y entonces hemos visto la iglesia del misterio, que no es ningún misterio porque ya se ha dado a conocer, pero hay una profundidad mayor de este Cristo a los que han crecido y estos hacen parte de su cuerpo, los que están encima de todos estos principados y potestad. Pero mismo así, toda la escritura es inspirada por nuestro Dios. Y si vamos a Primera de Juan, no el Evangelio, que también es genial, comenzar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan es muy bueno, pidiéndole a nuestro Dios esta iluminación, vamos a ver a Cristo en todas partes. Y dice así, lo que era desde el principio. Aquí se pregunta cuál es este principio. Genial, pero él comienza diciendo lo que era. Después dice, lo que hemos oído. No solo ha sido Juan, sino alguien más, porque aquí utiliza hemos oído. Oído. Lo que hemos visto. Aquí hay un grupo de personas que han oído y han visto desde el principio. Juan no vivió en Génesis. Por tanto, ¿a qué principio se está refiriendo? Tiene que enseñarlo la iluminación del Espíritu con cada palabra a cada uno de vosotros. Y así es como leemos, iluminándonos
en Cristo, y este es el alimento de la nueva naturaleza. Con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Contemplado significa mirar con atención, mirar con interés. Y esto es lo que dice desde el principio. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Cristo se hizo el verbo. Cristo es la palabra. Y Juan, igual que estos hemos desde el principio, son los discípulos de Cristo, lo que hemos visto. Y fíjate, no está refiriéndose a otra cosa, sino oyeron, palparon, vieron al verbo de vida. No puede decir otra cosa, desde el principio que estuvieron con el verbo de vida, tocante al verbo de vida. Y aquí nos viene a la memoria, por iluminación del Espíritu, que el verbo estaba con Dios y en el principio era Dios y se hizo carne. Cuando se hizo carne, lo vieron Juan y todos sus discípulos. Esto es lo que era desde el principio. Y dice que tocante a ese verbo de vida, el tiempo que estuvieron con él, que aprendieron con él, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. La vida, ¿no os acordáis que Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida? Entonces vamos viendo a Cristo en cada renglón de lo que estamos leyendo, porque la vida fue manifestada, se hizo carne. Cuando Dios se hizo carne, ¿okay? Fue la vida, se hizo manifiesta, apareció a su tiempo apropiado, como sabemos por otras escrituras, y la hemos visto. Es decir, esto está hablando de aquellos que vieron a Cristo. La hemos visto, hemos estado con Él, hemos comido con Él, hemos oído todo lo que Él comentó acerca de el reino de Dios. Esto es maravilloso, ver a Cristo en cada cosa, pidiéndole iluminación al Espíritu. No estamos dando interpretación. Esto está escrito y esto hemos leído un versículo en la Escritura. Y es siempre Cristo que resalta. Y esto facilita mucho porque te quita a ti toda la responsabilidad y te pone los ojos en el hombre interior que tú tienes. Esto es como debemos leer. Siempre pidiéndole iluminación al Espíritu que Dios te ha puesto dentro. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Esto es lo que testificamos. Es como un testigo que se presenta en el juicio. Yo lo vi. Y ese tiene autoridad para decir exactamente lo que viene a seguir. Esto es testigo, porque lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, lo hemos vivido absolutamente con Él. La vida fue manifestada. Cristo, Dios se hizo carne y lo vimos. Vimos a Dios hecho carne con nosotros. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida Ionian. Os anunciamos la vida Ionian. La vida que sabemos que es prolongada. La vida del milenio. Una vida que viene ahí. No es eterna, como aquí está el traductor. Hemos aprendido que es Ionian, la vida prolongada. Y tiene que ver con la recompensa, tiene que ver con la corona.
¿Ok? ¿Por qué? Porque estos hombres que escudriñaron todos los días las Escrituras para ver si estas cosas son así, descubrieron que no era la vida eterna. ¿Por qué? Porque eterna no tiene principio ni fin, y sin embargo esta vida sí que tiene principio. ¿Ok? Y es la corona. Esta es la vida aionian que os anunciamos. ¿Ok? Esto es la vida aionian, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ok? Otra vez en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. Dios repite las cosas para que se nos queden claras. Y es hermoso leerlo. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Sabemos que Juan escribe para el mundo, para los creyentes, entre los cuales, claro que nosotros como Mefiboset, que tenemos los pies lisiados, estamos oyendo, estamos comiendo a la mesa real, al banquete real. Esto es cierto que es para el mundo, Efesios es para nosotros directamente, pero de aquí podemos aprender cantidad de cosas, para que vosotros tengáis comunión también con nosotros. Nosotros, aquellos que vimos, que palpamos, que lo oímos, que lo vivimos al verbo de vida, para que también vosotros tengáis comunión, comunión. Una común unión, una común juntura en este verbo de vida. Os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión y nuestra, y esto es importante, nuestra comunión verdaderamente, esta palabra también es importantísima porque es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la comunión verdadera? Tu comunión verdadera no es con nadie más, sino con el Padre y con su Hijo, Jesucristo, el cual sabemos que está en ti y que es el hombre interior. Si nosotros leemos esto de seguida, pensamos, ay, tenemos que tener comunión unos con otros. No, porque dice, verdaderamente la comunión es con el Padre y con el Hijo. Y esto, además, con esta iluminación del Espíritu te llega, como está llegando en este momento, que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Eso es un resultado. El amor al prójimo como a ti mismo. Pero tu comunión es siempre con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que también tengáis comunión con nosotros. Pero la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el camino para llevarnos al Padre. Él se hizo hijo para que entendiéramos estas cosas. Y además en su espíritu te pone la misma humildad que él tenía, la misma humillación que él tenía para llevarte al Padre. Fíjate qué cosa tan hermosa. Y lo que hace en 3 versículos, cómo se aviva la palabra, la cantidad de cosas, y además cómo lo podemos meditar en nuestro corazón. Y cómo decimos, esto es hermoso, porque eso es estar sentado a la mesa real como Mefiboset, lisiados de ambos pies, y esperando que Él nos traiga la comida. Y la comida del hombre interior es sus escrituras. Y ahí lo importante que es que cada uno de vosotros, pidiendo iluminación a Dios, consiga ver estas cosas. Porque están escritas, hemos visto 3 versículos, 4 versículos. Si seguimos leyendo, es maravilloso ver a Cristo y procurar a Cristo en todas estas igualdades que Dios nos está trayendo. Porque es genial. Dice,
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo voy a tener yo gozo si tengo que tener responsabilidades para acercarme a Dios y orar para que Él me escuche y que Él me dé sus bendiciones y pedir su ayuda para que... No, tú no vas a tener gozo nunca así. Tú vas a tener gozo cuando, sabiendo que vienes de un sitio donde no tenías donde caerte muerto, donde tus ropas eran andrajosas y hechas polvo y podridas, que el rey te haya llamado, te haya sentado a su mesa y él te traiga sus iguarías. Esa es la única manera de tener gozo. Y vemos cómo Dios dice, cómo por sus instrumentos te dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, que os regocijéis. Uf, ¿cómo me voy a... Esto es impresionante. ¿Cómo me voy yo a regocijar? ¿Cómo puedo si estoy pensando en el servicio que le tengo que prestar a Dios, si me quiero comportar de una manera digna de mi llamamiento, como si tengo que tener comunión con mis hermanos, si tengo que orar por las mañanas temprano, si tengo que... No tienes gozo, no tienes gozo. De ahí que ciertamente, o sea, el reconocer tu inutilidad completa y que tiene que ser Dios el que envíe a ti a llamarte y transportarte al reino de su amado Hijo, es importantísimo. Y esto es lo que hace la iluminación del Espíritu. A medida que vamos aprendiendo estas cosas, a medida que lo vamos viendo, lo que sentimos realmente es como Él trae todo su alimento. Y ciertamente Él dice, o sea, sí que tienes que alimentarte. Y el alimentarte es pidiendo iluminación a Dios, viendo cada palabra y asimilándola y meditándola y haciéndola tuya propia. Y sobre todo alimentando el hombre interior. Por eso dice Dios, a medida que este hombre exterior, y esto lo sabemos todos, cómo se desgasta, cómo se queda cada vez más vieja, cómo está desprovista de todo lo que es bueno, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto es la vida ionian, que te conozcan a ti, Padre. Es tan hermoso. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? Estas que te acaba de decir. Que tu comunión es tuya, personal, con el Padre. Teniendo esa primero, vas a tener comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque lo trae además el alimento. Y con eso ya oras por tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú dices, caramba, esta comunión que vosotros tenéis ahora entre vosotros es la que trae Cristo dentro de ti. Esta es la única que tú tienes que guardar, la que trae Él. Tú no haces la unidad, tú no tienes que ocuparte, ya la trae, ya te la pone Dios en la mesa. Ya te has alimentado de 4 versículos. Qué bonito, porque si sigues leyendo, este es el mensaje que hemos oído de Él. Los que han vivido con Él, esto es lo que te acaba de enseñar. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hemos oído acerca de principados y potestades de las tinieblas de este siglo. Pues en Dios no hay luz, sino luz. No hay tinieblas, no hay. Después dice, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos. Y tú dices, Padre, pues yo ando muchas veces que no sé dónde poner mis pies, no sé dónde. La luz la tienes tú, la tiene Cristo en mí, no yo no tengo. Yo ando en tinieblas, o siempre anduve en tinieblas. He visto que, por supuesto, en Cristo tiene que haber esta luz. Y Dios te dice, en mí hay luz, no hay ningunas tinieblas. ¿Qué significa? Que lo ves. O sea, que lo que Dios quiere es la luz, que lo veas, que lo veas. ¿Cómo vas a verlo si Él no te ilumina? No, es imposible. Por eso vemos nuestra incapacidad y lo que Dios tiene. No, en Él habita la luz. En Él habita la luz. Y es hermoso porque ahora nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Padre, yo soy un mentiroso. Te viene rápidamente porque yo no tengo salud. Es así mismo. Pero este reconocimiento nuestro es necesario para nuestro Dios, porque entonces es cuando permitimos que la luz, Padre, ilumíname. Yo lo que necesito es iluminación, no inspiración, como algunas veces pensamos. Dios me inspira, Dios me inspira. No, inspiró y ya hizo la palabra completa. Lo que ahora precisamos es iluminación. Iluminación. Antes Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Así que Dios, yo quiero esta iluminación de Cristo. Y Él no se tarda en darte esta luz si seguimos leyendo. Pero no te importes si eres reprendido cuando estás leyendo. No te importes, la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y así vamos viendo. Y hace la espada. La espada del Espíritu divide lo que es del corazón y divide lo que es del Espíritu. Y es cierto que nos sentimos reprendidos cuando leemos, pero es así que Dios lo necesita. ¿Ok? O sea que si andamos en tinieblas, Padre, ¿cuántas veces en el día yo no entiendo las cosas? Y ando en tinieblas. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto más tu iluminación? Y Dios te pone el deseo de pedirle por esa iluminación. Por tanto, la palabra no es solo útil para enseñar, sino para redarguir y corregir y hacer la distinción entre lo que tú eres en el viejo hombre y el nuevo. El nuevo es el que vive en luz. Fíjate qué ganas de ser revestidos con el hombre interior, el que se renueva, y el otro déjalo en paz. Se va desgastando día a día, se va desgastando de una forma natural, sin que tú hagas esfuerzo por eso. Nosotros somos como Mefiboset, que Dios nos ha mandado a estar sentados en su mesa y Él nos trae el alimento. Fíjate, esto es tan hermoso porque, y fíjate hasta dónde llega su reprensión. Mira, pero si andamos en luz, si andamos en Cristo, ¿quién es la luz? ¿Tú no te recuerdas que dijo Dios en Cristo, yo soy la luz del mundo? No tú, sino yo. Si andamos en Cristo, por tanto, si andamos en luz, y es hermoso porque quien te ilumina es Él. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Nosotros no. Nosotros somos tinieblas. Pero si andamos en luz, si andamos en Cristo, por la fe sola, eso es lo que Dios también te trae, la fe de Cristo, entonces, como Él está en la luz, como Cristo está
en la luz, que es Dios, entonces tenemos comunión unos con otros. No hay sino amor. Comunión. No hay ningún esfuerzo de mi parte diciendo voy a amar más a Sandra, o voy a amar más a Nunzi, o voy a amar a Dolly, o voy a amar... No, esto ya lo trae Él. Es el amor que Él tiene por cada uno. Él sujeta todas las cosas. Tenemos comunión, tenemos amor unos con otros. Es impresionante si andamos en Cristo. Y en Cristo hemos visto que es con Él y con el Padre. Y Él nos lleva al Padre. Si tenemos eso, Cristo en nosotros, tenemos todo esto. Esto es todo alimentarse de la palabra. Y esto es impresionante, porque esto es interesantísimo. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Somos nosotros que nos limpiamos del pecado? No, porque aparece mucha debilidad. Siempre que nos acerquemos a Dios, lisiados de ambos pies, y nos ponga a su mesa, nos van a aparecer nuestra verdadera vieja naturaleza. Pero en Cristo, en su sacrificio, en el sacrificio que Él cumplió, nos limpia absolutamente de todo. Y acordaros que todas las cosas permanecen desnudas en la presencia de nuestro Dios. Por tanto, esa es la actitud que nuestro Dios requiere. Totalmente abiertos. Y aparecen muchas cosas. Pero Él nos limpia. Nos limpia. No que no vuelvan a aparecer. Van a aparecer siempre. Pero eso ya con el conocimiento de que Él en su sacrificio nos limpia. Nos va, como llegó Mefiboset, con ropas andrajosas, con sus pies lisiados de ambos pies, viviendo en un sitio donde no podía, y ahora sentado, él claro que lo viste de ropas reales en su mesa. Él nos limpia de todo, nos va limpiando, bum, bum, bum. Van saliendo y van limpiando. Así mismo, ¿de dónde proviene todo? Es de Él y no de nosotros. ¿Qué hace la religión? Intentar limpiarse por sí mismo y presentarle algo, querer presentarle algo a Él. Y Dios no lo permite a los religiosos y ama a los religiosos. Pero continúa ahí tranquilo. No, Él realmente se complace es con los que desnudos en su presencia, y acordaros que todas las cosas permanecen desnudas en su presencia, van dejando salir todo lo que tienen de su interior para permitir que la sangre de su Hijo en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, aunque no lo entendamos, pero fue necesario para ahora limpiarnos de todo. Y esto es un continuo vivir. Este es el continuo vivir en la presencia de Dios. Así mismo va formándose Cristo en tu interior. Así mismo vamos aprendiendo. Por eso dice, mirando como en un espejo, el espejo es Cristo, y somos transformados. Somos transformados en su misma imagen. Estamos desnudos en Cristo y somos transformados. Él hace la limpieza y va dejando una paz que no es nuestra. Vamos reconociendo una santidad que no es nuestra. Vamos reconociendo una paciencia que no es nuestra. Vamos aprendiendo un estar calladitos en su presencia que no es nuestra. Vamos aprendiendo todo lo que Él es. Vamos siendo transformados en su misma imagen.
Como va a acabar todo, todo va a acabar así, dice Dios. Todo va a acabar como Él se lo ha propuesto para Él y por Él. Esto es hermosísimo y súper práctico. Y son 5 versículos con la iluminación de Él. Si continuamos de esta manera, es que es maravilloso. Vamos a entender, si decimos que no tenemos pecado, como muchas veces nos acercamos a Dios, pero somos indignos y en vez de esta indignidad nos cansa. No podemos porque Dios es puro, Dios es limpio y no quiero acercarme y no, si decimos que no tenemos, si decimos, nos engañamos a nosotros mismos. Otra vez, reprensión. Nos engañamos de manera que no estar desnudos en su presencia y no reconocer que es pecado, como él ya lo ha dicho, el hombre natural está muerto en delitos y pecados, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y te digo una cosa, hay mucha gente engañada, mucha gente. De ahí que hagan esfuerzos y yo con mis sacrificios soy más justo que aquel, porque yo me levanto por la mañana y oro y hablo más en la palabra a la gente. Entonces, esta es la justicia que detesta nuestro Padre. No tiene. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Ese es el pecado de toda, es a sí mismo. Y reconocerlo para nuestro Dios es importante. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Por qué? Porque si yo estoy intentando ocultar o limpiarme a mí mismo, haciendo esto y haciendo aquello, no tengo a Cristo. No, ahí soy yo el que tiene el mérito, el que tiene... Y esto es lo que vemos en el mundo. Esto es lo que vemos en el mundo. Esto es la religión. ¿Entiendes? Y todos enseñan a tener méritos. Y hay que no bajar los brazos, hacer vuestro mejor. Y Dios requiere. Y Dios tiene necesidad. Y no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Es hermoso. Esa parte es súper importante, Juan, que habla Welch, en tener la verdad. O sea, puedes tener la escritura, pero no la verdad para el tiempo que es, o no estar la palabra en la dispensación correcta. Entonces ahí es donde aprovecha pues estos principados o esta maldad en meterse y la gente ser completamente engañada. Entonces, digamos que para nosotros en este tiempo, nosotros los de este grupo, básicamente los de este grupo, lo que no hay que dejarnos robar es la corona y el llamamiento, porque pues de alguna manera Dios nos ha mostrado, nos ha dado mucha sabiduría para entender lo que ya hemos visto y lo que tenemos que, o sea, lo que perderíamos si salimos del ruedo de Cristo es nuestra corona y nuestro llamamiento. Entonces, por eso me encanta cuando Pablo les alerta y les dice, estad firmes en el evangelio que has oído, o sea, lo que has oído ahora, porque pues ellos venían de la dispensación pasada. Entonces, eso es algo súper lindo que vi hoy, pues que he visto en estos días cuando he estado revisando todo este tema, algo muy, muy valioso, muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Es Sí, simplemente es cierto, pero fíjate, es que eso mismo, en todas partes está Cristo en las Escrituras, la verdad no está en vosotros. ¿Cómo va a estar la verdad en nosotros? Recuerdo que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo se hace todo sencillo, se hace todo fácil. Es Él que hace todas las cosas por y para mí. Y sí, esta es una posición que Dios requiere. Y es como va a acabar todo. Todo va
a doblar sus rodillas, viendo exactamente cuál es el propósito de nuestro Dios, Así que es es. la vida en nosotros, quien nos alimenta, es quien nos da todas las cosas. Por Correcto. supuesto que uf, es darse cuenta de que las dos cosas, es que es eso mismo, la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y Si que no, eso se da a medida que vamos siendo iluminados por la savia de la Escritura. A sí, medida que... fíjate que hay un versículo que dicen, no vienen a mi escritura para no ser reprendidos. Y es verdad, la gente no quiere leer porque, se ve. No, cuando te veas así, no hay ningún problema. Y es como Dios quiere, porque así te acercas a cara descubierta. Correcto. Nosotros miramos el espejo de Cristo, que es Cristo, el espejo es Cristo, a cara descubierta, no Ujú. guardándonos nosotros, es que yo amo a la gente o me propongo, y ahí entonces, no nos aprovechan la Mm. verdad. Y la verdad sí que te muestra lo que tú eres realmente y lo que Cristo es. Entonces se hace la espada, el que te hace la separación de lo que tú eras por nacimiento y por descendencia de Adán y lo que Cristo ha hecho en tu vida, una nueva creación, un nuevo hombre. Eso es. Así es. Bueno, yo quería preguntarle a Dolly, creo que fue la que hizo la pregunta la semana pasada, Dolly, ay, ¿quién fue la que hizo la pregunta de la lucha? ¿Quién fue? ¿Dolly o fue, se me van los nombres? Samantha, está, ay, Dios mío, se me van los nombres, perdóname. Sonata. Sonata, fuiste tú la que hiciste la pregunta. Quería preguntarte ahora si ya te quedó un poco más claro, igual a medida que vamos avanzando en el estudio de Efesios y que Dios nos va mostrando más sabiduría, pues vamos a ir entendiendo más. Pero te hace más eco, te queda más claro. ¿Mm? Pues no, yo de lo que entiendo, pues ya, no sé, para mí ya está un poco más claro, pero digo algo y de pronto no sea tan claro para ustedes lo que para mí es claro. No, pues dilo porque es importante. Entonces, por ejemplo, siempre cuando tú preguntas, ¿están por ahí? Yo digo presente, firme y combatiente, porque para mí, por ejemplo, estar en la unidad de fe, pues es estar como ahí alerta en oración, estar presente porque tengo que estar ahí, presente con la palabra de Dios. Ujú, Por eso contesto así, no es porque tenga aleccionamiento militar ni nada por el estilo. Y segundo, eh, cuando tú hablabas ahorita de la resistencia, entonces ya tengo claro que el verbo de vida es Cristo, que nosotros de pronto no estamos de alguna forma luchando, pero sí resistiendo, porque ujú, pues siempre habrá tentaciones y está ahí, el mal siempre está presente, ya ujú, sea por los mismos hombres. Entonces tenemos que mantener esa resistencia también a los dardos y esa resistencia pues la conseguimos es alimentándonos con la palabra de Dios, que es correcto. eh, que es constante, es todos los días. Y no, como lo explicaba Juan, no es porque yo tenga que tener, digamos, una obligación y tenga que decir voy a dedicar 3 horas, sino es un proceso muy personal que tú Correcto. lo puedes hacer en el momento que lo sientas y Oh, no tiene que estar de alguna forma con un protocolo o algo estructurado, eh, tan rígido, porque pues de todas maneras sabemos que en la escritura sí hay un proceso y no vamos como divagando en las escrituras como loquitos, sino que pues hay que tener un rigor como se hace en cualquier disciplina.
pero pues que no se convierte en una camisa de fuerza y no se nos tiene que convertir como en una obligación. Es un sentir, es una comunión constante, Ujú. que eso la va adquiriendo a medida que uno va caminando, ¿no? De la Sí, mano con Dios. así es, muy bien. Qué bueno, Samantha. Sonata. Qué bueno, Sonata, me alegra que ya haya quedado un poquito más claro, igual a la medida que vamos ahondando más, pues Dios nos va mostrando más. Y hoy hablaba con mi hermana Sandra y hablábamos y decíamos, Dios es tan personal para cada uno, trabaja con cada uno tan íntimo, tan diferente, que tal vez lo que haga yo, lo que haga Juan o lo que haga Amparo sea muy distinto a lo que haga Sonata, etcétera. Pero Dios trata con cada uno de nosotros en nuestra intimidad y eso es fantástico, es maravilloso por el gran amor que también nos tiene, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar, quiere hablar o ya podemos cerrar la sesión de hoy? Bueno. Sandra, ¿quieres cerrar con una oración? Lee, creo que Sandra no está. Mi hermana creo que no está. Bueno, Dolly, ¿tú quisieras cerrar con una oración? Sí, claro. Gracias, mi querida Dolly. Te escuchamos. Gracias. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu presencia, por permitirnos escudriñar tu palabra, sacar el espacio para escucharte a través de las personas que pones en nuestro camino, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, por cada una de las necesidades de los que estamos aquí, por cada una de las situaciones de salud que cada uno tenga o de sus familiares. Y te damos gracias porque sabemos que eres un Padre protector, un Padre benévolo, un Padre maravilloso que nos bendice, que nos cuida y protege con su manto protector. Gracias, Señor, por seguirnos dando este aliento de vida al lado tuyo, por permitirnos ser tus hijos obedientes en tu palabra y por darnos, Señor, cada vez más credibilidad en la fe que pones en nuestros corazones. Gracias por iluminar a cada uno de los compañeros que siempre están dispuestos a estudiar tu palabra y compartirnos el mensaje. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos esa luz que tú quieres que estemos aquí en la tierra, llevando también el mensaje a otras personas, a nuestras familias y a todos los que en algún momento, con alguna luz de tu mensaje, cambian de pronto su manera de pensar o su negativismo. Ayúdanos para que así mismos estemos siempre impregnados de ese amor que tú nos brindas y de ese amor que tú nos impartes siempre. Por esto y por el espacio que nos permites tener siempre, te damos infinitas gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas iluminando cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros momentos y sobre todo, Señor, nos des paz interior. Ayúdanos para sobrellevar lo que en la realidad es saber perder un ser querido, como lo que están viviendo algunos compañeros en este momento, algunos hermanos en Cristo, y permítenos que sea el sosiego tuyo el que nos cobija y el que nos arrulle para que seamos esos niños amados de tu parte. Gracias ante todo, Señor, por tenernos con esta fe firme como una roca y por darnos, Señor, esa posibilidad de continuar siendo hermanos en Cristo. Por todo esto y por lo que sigue, Señor, gracias infinitas en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Dolly. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por Amén, amén. Muy bonita la palabra oración. que a través tuyo nos da, nos da Dios. Gracias a todos. Nos vemos entonces el otro martes y que tengan una feliz noche.
Feliz día, feliz noche, Juan. Anita, a todos. Adiós. Las buenas.